Para realizar el proceso de cualquier pieza editorial es importante tener en cuenta que existen diferentes principios que podemos aplicar. En este video mencionaremos los 5 principales: alineación, repetición, contraste, jerarquía y balance. La alineación es un principio que va muy bien con el uso de retículas y líneas guía, ya que este principio indica que nuestros elementos deberían de estar alineados vertical u horizontalmente, manteniendo su posición en el plano. También podemos utilizar este principio alineando todos los elementos en su eje central. Esto creará una alineación perfecta que permitirá al ojo ver esos elementos perfectamente colocados. La repetición permite tener consistencia en todo el formato, de tal forma que si tenemos elementos de diseño definidos por color, por forma o por estilo, estos deberán de repetirse durante toda la publicación, para que esto cree una consistencia visual. Si por ejemplo tenemos estos elementos y necesitamos crear una textura, habría que añadir más de esos mismos elementos, para que esta repetición de elementos genere la textura visual y aún así podamos seguir manteniendo nuestra consistencia. Este principio nos ayuda también a generar diferentes propuestas para cada una de las páginas o para cada una de las partes de nuestro formato, manteniendo la versatilidad de la composición, pero en cada una de sus páginas manteniendo estos elementos que permitirán entender que seguimos dentro de la misma publicación. El contraste es fundamental en el diseño, y es que un mal contraste impide la visualización correcta de los elementos de diseño. Muchas veces el contraste se aplica erróneamente en estas situaciones. Primero, por el uso de colores que no son contrastantes entre sí, o incluso que pueden llegar a ser considerados como complementarios. El segundo es cuando utilizamos desaturación de color en todos los elementos. Esto no permite que haya un buen contraste. Y el tercero es cuando solo aplicamos o claridad u oscuridad. El contraste como principio de suma importancia en el diseño permite tener una buena legibilidad, por lo cual debemos siempre seleccionar colores que sean contrastantes entre sí, utilizar una técnica de saturación de un color superpuesto por la desaturación de otro, o utilizar un elemento que tenga mucha oscuridad y uno que tenga mucha claridad. Esto nos permitirá tener el máximo contraste y la máxima legibilidad. La jerarquía es sumamente importante, no solo porque nos ayudará a entender cuál es el elemento principal, sino que cuando se aplica a textos nos permite saber dónde debemos de empezar con nuestra lectura. Eso hará que la idea sea mucho más clara y que tengamos un orden en la publicación mucho más allá de la alineación de los elementos. Para crear jerarquía se puede hacer de diferentes formas. Una muy utilizada es la jerarquía por tamaño, en la cual el elemento más grande de toda nuestra composición será el primero que capte la atención. Por utilizar un mayor espacio en el formato, se concibe como el elemento que tiene mayor importancia. También podemos crear jerarquía por color, y para hacer esto debemos de mantener un único color en toda la publicación, y el elemento que necesitamos destacar y que a nivel de jerarquía sea el más importante, deberá de tener un cambio de color. A esta técnica para jerarquizar se le llama también acento cromático o acento de color. Con el color también podemos crear una jerarquía para varios elementos. En este caso deberíamos de crear un paso de color.
desde un color menos saturado hasta el más saturado para poder tener la jerarquía. En el caso de estas figuras que vemos en pantalla, la figura de la derecha tiene mayor saturación y la de la izquierda tiene una menor saturación. A nivel de jerarquía, ahora sabemos que de las tres figuras, la de la derecha es más importante, luego de la del centro y finalmente la de la izquierda. Otra técnica para aplicar jerarquía es manteniendo el elemento con mayor importancia justo en el área visual del lector. De esta forma, ese elemento, aunque mantenga el mismo tamaño y la misma intensidad de color del resto, se percibirá como el elemento mucho más importante, porque el resto parecerán cortados por el formato o parecerán únicamente acompañantes del elemento principal que se encuentra justo en el área de visión del espectador. Y el balance puede ser simétrico y asimétrico. En el caso del balance simétrico se pueden utilizar repetición de formas, pero la colocación de todos estos elementos es lo importante para el balance, siempre manteniendo una simetría en el espacio, ya sea que los elementos estén totalmente centrados, que los elementos estén desalineados pero mantengan la simetría con los espacios alrededor del formato, o incluso elementos superpuestos que mantienen su tamaño, mantienen su distancia, mantienen la posición y crean simetría. También es posible crear alineaciones que no sean tan geometrizadas y podemos aprovechar la virtud de cada una de las formas. Pero el balance simétrico siempre necesitará que izquierda y derecha, tanto arriba como abajo, tengamos la misma repetición de esta forma o que mantengamos los mismos espacios. El balance asimétrico, por el contrario, permite que podamos cambiar de tamaño y manipular el espacio en la composición. Este tipo de balance es uno de los más utilizados porque permite crear dinamismo a la pieza. Sin embargo, debemos de ser cuidadosos con la colocación de cada elemento para que no perdamos el balance. Cuando utilizamos el balance simétrico, podremos cambiar posición, tamaño o incluso los espacios utilizados para crear composiciones atractivas. La alineación, la repetición, el contraste, la jerarquía y el balance son los 5 principios del diseño editorial que empezaremos aplicando en nuestros proyectos. Con estos principios entenderemos que el diseño editorial también requiere que todos los elementos, además de ser colocados con retícula, también tengan un análisis en cuanto a posición, en cuanto a repetición, continuidad, consistencia y facilidad de lectura aplicando estos principios anteriormente mencionados.